Vamos a ver el módulo de quemaduras pediátricas. Los objetivos para este módulo es primero entender por qué es diferente un niño de un adulto, ¿verdad? La diferencia no es únicamente el tamaño, sino también tenemos que remarcar que la superficie corporal con respecto al peso del paciente pediátrico es mayor que la de un adulto. También el paciente pediátrico va a tener menor regulación de la temperatura debido a que tienen menores reservas de glucógeno y menor masa muscular. El grosor de la piel también va a ser distinto, va a ser más delgadita comparada con la de un paciente adulto. El ritmo metabólico es diferente y nunca debemos dejar de lado que tienen características psicológicas y pues por lo mismo que son pacientes que están en desarrollo, eso también se va a ver afectado. También vamos a discutir acerca de los principios del manejo de pacientes pediátricos con quemaduras térmicas, eléctricas o químicas. Entonces vamos a ver un poquito acerca de estadísticas. Sabemos que anualmente 400 niños mueren por quemaduras térmicas, 1500 pacientes sufren de severa discapacidad permanente y es la segunda causa principal de muertes por accidentes en pacientes pediátricos. Dentro de las quemaduras por escaldadura, ¿verdad?, es la más común en este tipo de pacientitos, en este rango de edad, sobre todo en menores de 4 años. Siempre tenemos que estar pensando en descartar abuso infantil, ¿verdad? Siempre que veamos, por ejemplo, quemaduras que son simétricas, ¿verdad?, quemaduras en guante o en calcetín, siempre debemos hacer una buena historia clínica, indagar adecuadamente acerca de que no haya algún tipo de abuso infantil. Las quemaduras por fuego son las lesiones térmicas más comunes en niños mayores de 4 años, ¿verdad? Entonces vemos cómo es importante determinar el rango etario porque por líquidos calientes es en menores de 4 años y por flama en pacientes mayores de 4 años. Entonces hablábamos acerca de la superficie corporal, ¿verdad?, que va a ser mayor con respecto al peso, ¿verdad?, en un paciente pediátrico que con un adulto. Vemos este ejemplo, ¿verdad? Si tenemos a un pacientito que pesa 7 kilos, ¿verdad?, el 10% del de un adulto promedio, porque sabemos que un adulto promedio va a estar pesando aproximadamente 70 kilos, ¿verdad? Entonces la superficie corporal del adulto, ¿verdad?, va a ser de un 33% comparado con la de un adulto, ¿verdad? Va a tener mayor superficie corporal el paciente, por lo que va a tener mayor contacto con el ambiente. Por lo mismo va a tener mayores necesidades de líquidos y mayor pérdida por evaporación de agua con respecto al peso del paciente. La superficie corporal del adulto en proporción al peso se establece hasta los 15 años de edad. Los niños menores de 2 años van a tener la piel más delgada, ¿verdad?, por lo que es muy importante que el mismo líquido caliente va a producir una quemadura de menor profundidad en un paciente adulto comparado con la mayor profundidad que puede tener en un paciente pediátrico. Entonces podemos ver que algunas quemaduras que aparentan ser de espesor parcial, ¿verdad?, luego terminan siendo de espesor total. Con respecto a la regulación de la temperatura, la superficie corporal total en proporción al peso va a comprometer también la conservación del calor corporal, ¿verdad? Como tienen mayor contacto con el ambiente, va a ser más fácil de que pierdan calor. Hablábamos también de que la masa muscular va a ser menor en el paciente pediátrico, lo que va a generar menor capacidad para temblar, ¿verdad? Nosotros recordamos que cuando tenemos frío, pues empezamos a temblar. Los pacientes pediátricos tienen menor capacidad de realizar eso. Entonces los infantes menores de 6 meses van a depender mucho del control de la temperatura corporal y ambiental, ¿verdad? Entonces debemos de tener más cuidado con mantener una temperatura adecuada para este tipo de pacientes, ¿verdad? Los niños mayores pueden producir calor al temblar, a diferencia de los niños pequeñitos. Este tipo de pacientes son altamente susceptibles entonces al desarrollo de hipotermias, ¿verdad?, lo que le va a producir mayor pérdida de calorías, ¿verdad?, por lo que nosotros debemos de estar controlando adecuadamente la temperatura de este tipo de pacientes. Con respecto a la profundidad de la lesión relacionada con el tiempo de exposición, vemos esta tabla, ¿verdad?, donde la flechita nos indica varios grados de temperatura.
vemos más o menos que son los 44 grados centígrados, ¿verdad? Que es tolerado por algún tiempo, ya sea en adultos como en niños. Pero si nosotros nos acercamos a los 55 grados centígrados, vemos de que ya hay un daño severo en un adulto si pasa en contacto con los líquidos 30 segundos. Sin embargo, en el paciente pediátrico necesitamos únicamente 10 segundos para producir una quemadura y de un daño severo, ¿verdad? Vemos cómo va ya cuando llega a aproximadamente una temperatura de 80 grados centígrados, ¿verdad? La quemadura puede ser casi instantánea y de espesor total tanto en niños como en adultos, ¿verdad? Pero en las temperaturas que usualmente mantenemos en casa, ¿verdad? Sí puede haber una diferencia, ¿verdad? Entre el tiempo de exposición entre un adulto y un paciente pediátrico. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a este paciente? Recordémonos siempre de realizar primero la evaluación inicial, preguntando qué eventos llevan a la lesión, historia médica pasada y considerar posibilidades de algún tipo de abuso infantil. Es muy importante que nosotros indaguemos acerca del historial de inmunizaciones, antecedentes de enfermedades, alergias o cómo está el estado actual nutricional, ya que si nosotros tenemos a un pacientito con quemaduras y extra tenemos un paciente con una desnutrición, ¿verdad? Eso puede aumentar el estado de la quemadura o puede aumentar el riesgo de que puedan tener infecciones asociadas. Entonces, la gravedad de la lesión va a depender de la profundidad de la quemadura, de la superficie involucrada y de la edad del paciente. Para pacientes pediátricos podemos utilizar la regla de los 9 modificada para niños menores de 4 años. En esta nos dice que la cabeza y el cuello va a ser un 18%, cada extremidad inferior un 15%, cada extremidad superior un 10% y el torso va a ser un total de 32%. Siempre recordemos que existe el cuadro de Loney-Browder, ¿verdad? Donde se nos va a dar el porcentaje adecuado para cada edad. La reanimación inmediata, entonces siempre empezamos con vías aéreas, ¿verdad? Debemos de preparar el traslado al centro de quemaduras. Está indicada la intubación endotraqueal si existen trastornos respiratorios mayores, si hay un compromiso de las vías aéreas superiores por edema. Gran superficie quemada y volumen grande de reanimación también es una indicación para realizar una intubación temprana. Debemos asegurar y evaluar las vías aéreas antes de realizar un traslado. Recordemos que este es un curso para básico, ¿verdad? El curso que nosotros vemos. Sin embargo, siempre debemos de preparar una secuencia de intubación rápida, ¿verdad? Si está indicado, ¿verdad? Que eso no vamos a ahondar porque no es el propósito de este curso.